¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmósfera Tecnológica. Bueno, señores, pues hoy volvemos a la famosísima sección probando el juego o testeando el juego en una PC, en este caso en una laptop, de requisitos bajos, de requisitos mínimos, de requisitos muy limitados. Recuerda que si tú quieres que probemos algún juego, que lo testemos, ya sea el juego más reciente o el juego más antiguo, lo podemos realizar sin ningún problema. Recuerda dejarlo en los comentarios. También te dejo en la descripción de este video las características de mi equipo para que tú lo puedas comparar junto con las características del tuyo y veas si el juego que vamos a probar lo puedes correr o no. En este caso, o el día de hoy, vamos a probar Assassin's Creed 1, el primer juego de esta enorme saga, la cual pues ya tiene tiempo que salió para Xbox. Yo lo llegué a jugar en el 360, el Xbox 360 hace ya varios años. Lo terminé por completo como en una semana, ya que me hice bastante fan. Entonces el día de hoy voy a retomar a jugarlo de nueva cuenta, pero ahora en la PC. Así que si tú como yo quieres saber si vamos a poder correrlo, no te pierdas el siguiente video, así que vamos a comenzar. Ok, amigos, amigas, niños y niñas, señores y señoras, pues ya estamos en la pantalla principal de Assassin's Creed. Por lo menos pues ya sabemos que el juego lo logramos abrir. Así que de inicio vamos a ir a la configuración de opciones gráficas. Esto para saber en qué condiciones empezamos este juego, en qué calidad gráfica, ¿ok? La resolución al parecer la tenemos en lo más alto. Vamos a ver si la podemos subir un poco más. No, es lo más alto, vamos a dejarlo así como está. Las sombras las tenemos en el nivel 3 de 3. Efectos posteriores está en que sí. La verdad, estos efectos posteriores no tengo idea de qué será. Muestreo múltiple, pues tampoco tengo mucha idea, pero eso está en 1, así que vamos a dejarlo así. Así es como nos abrió el juego. Supongo que nuestro juego pues nos detectó cómo teníamos la configuración de nuestro equipo y por lo tanto nos dio esta calidad gráfica. Ahora, calidad gráfica la tenemos en un 4 de 4, todo está el nivel de detalle en lo más alto, ¿ok? Vamos a dejarlo así y vamos a iniciar una partida para ver cómo es que empieza el juego. Antes de iniciarla, pues vamos a activar todas nuestras configuraciones de rendimiento para saber cómo es que se va a ir implementando, ya sea subiendo o bajando los frames por segundo, memoria RAM, el uso de la GPU, ¿ok? Así que vamos a activar todo este proceso. Si se dan cuenta del lado izquierdo superior, pues ya tenemos nuestra información, nuestros datos. Si ya de inicio en la pantalla principal el uso de la GPU está casi al 91-95%, o sea, ya está casi saturado. La memoria, tenemos 175 megabytes de momento. Tenemos nuestros dos CPUs con la temperatura independiente de cada una y el CPU en general, junto con la memoria RAM, la cual nosotros tenemos 4 GB de memoria RAM. Recuerda que toda esta información está en la descripción del video. Los frames por segundo tenemos un promedio de 15 frames por segundo, ahorita se mantuvo ahí. Así que vamos a comenzar y veamos cómo es el rendimiento de Assassin's Creed en una computadora de bajos recursos. Ok, pues ya está ahí moviéndose todas las estadísticas. Lo que más me importa es el uso de la GPU, ya que está casi saturándose ya. O sea, está llegando al 100%, está haciendo el uso del 100% de todo el recurso de la gráfica, ok. Aquí pues este es el inicio del juego. Aquí vamos a empezar a movernos. De inicio pues también el juego empieza un poquito como trabado, entonces no podemos definir desde aquí cómo se está viendo el juego. Pero bueno, el uso de los frames por segundo se está manteniendo entre un 15-17%. La memoria RAM, dense cuenta, ya está en 3 GB. O sea, nos queda 1 GB nada más de RAM, de espacio libre, y la GPU está saturadísima. O sea, la GPU, la gráfica está ya saturada. Recuerda que yo tengo una gráfica integrada, tengo Intel HD Graphics, entonces pues también es algo que pues perjudica, ¿ok? Vámonos ahorita a otra pantalla, a otra parte del juego para ver cómo es que reacciona ya en una partida normal, en donde los gráficos los podamos apreciar de una mejor manera, ¿ok? De momento pues nos quedamos con estas estadísticas y ahorita regreso con ustedes. Muy bien, pues miren, ya estamos en otra parte del juego, ya estamos en un campo ya más abierto.
Aquí ya se puede apreciar un poquito mejor las texturas, cuestión de sombras, el andar de la gente, el movimiento, si esto está un poquito lento o está un poquito rápido. Aquí ya estamos pasando pues toda la cinematográfica que nos presenta el juego. Ya tenemos todas nuestras armas. Vamos a provocar una pelea con los, pues ya sea con los oficiales, con los guardias de seguridad. Así que vamos a hacer una pelea para ver cómo es que se comporta en este caso el juego. Tenemos 13 frames por segundo aproximadamente. Estamos jugando pues creo que de una manera fluida. El juego no se nos ha presentado algún lag. Y recuerda que estamos con la textura más alta que configuramos, ¿ok? Entonces creo que para los 4 GB en RAM que nosotros tenemos está bastante bien. El uso de la GPU, eso sí me preocupa bastante porque está en un 100%. O sea, nuestros gráficos están súper saturados. ¿Qué significa esto? Que pues aquí sí ya necesitamos una tarjeta de video pues independiente. Porque recuerda que nosotros tenemos gráficos integrados. Es Intel HD Graphics. Entonces eso pues nos está dando un pequeño problema. Ya que el uso de GPU pues está súper saturado. Los frames por segundo pues están, creo que considero... son bajos, pero el juego se puede jugar así. El uso de RAM, como nosotros tenemos 4 GB, pues también está bien. Si nosotros tuviéramos 2, el juego supongo que se trabaría bastante, que estaría como con mucho lag. Así que voy a hacer algo, voy a hacer un cambio en la configuración. Vamos a bajar todos los gráficos al nivel intermedio. ¿Esto para qué? Por si ustedes tienen 2 GB de memoria RAM, vamos a tratar de llegar a ese porcentaje y vamos a tratar de subir los frames por segundo. Déjame en los comentarios cuántos frames por segundo crees que podemos lograr cuando nosotros bajemos esto hasta lo más mínimo, porque vamos para allá también para ver pues cómo se ve el juego, si es jugable, si no. Así que vamos a bajar todo, vamos a ponerlo en intermedio primero, sombras en medio, efectos posteriores vamos a quitarlos. Nuestro múltiple pues lo dejamos en 1 así como está. El nivel de detalle vamos a ponerlo, yo creo que en un 2. De una vez vamos a ponerlo en 2. Calidad gráfica también en un 2 para no bajarnos todo. Con esto la verdad es que el juego debe de correr pero ya así a full. La GPU supongo que va a bajar y la memoria RAM, el uso pues también debe de bajar un poco, ¿ok? Las temperaturas pues están ahí intermedio para cuando estás jugando. Mi laptop se siente un poco caliente, eso sí. Yo tengo un ventilador extra en la parte de abajo, pero aún así el equipo se sigue calentando de más cuando yo estoy jugando. O no tanto el equipo, sino la carcasa, se calienta bastante. Así que vamos a aplicar los cambios. Vamos a ver en sí. Miren, los frames por segundo ya de inmediato subieron a 20, 21 de los 13, 15 en los que estaba. Incluso ya en el campo abierto subieron hasta los 23, 24. El uso de la GPU sigue igual, eso sí. La RAM pues sigue en lo mismo, eso sí no hubo mucha diferencia. De momento lo voy a dejar así, voy a crear otra pelea para ver cómo es que se comporta esto. Y ahorita ya bajamos todo, ahora sí todo lo bajamos, ¿ok? Vamos acá a defendernos. Y miren, ya en tiempo de así en pelea, como que en las escenas que se van creando, se bajó a un 17 frames por segundo. Vamos a buscar algún otro lado donde haya más guardias. Vamos, acá hay otro, mira, vamos a atacarlo por atrás, vil cobardemente. Pero bueno, vamos aquí a contraatacar. Pónganme en los comentarios si llegaste a jugar ya este juego, si lo volverías a jugar toda la historia completa o si de plano ya te aburriría hacerlo. Pero miren, pues creo que se está logrando hacer este video de una forma muy buena, ya que pues es un juego fluido, la verdad estamos jugando muy fluidamente, a pesar de que los frames por segundo pues son bajos, no es como una computadora gaming que quiere 60, 120 frames por segundo, porque no, imagínense, tendríamos una computadora como de 35,000 pesos, y lo cual tenemos una computadora que lleva 10 años en nuestras manos, que ya se rompió. Afortunadamente no se le ha cambiado nada más que el centro de carga, que se descompuso
el cargador que pues, se echó a perder, una pequeña descarga que tuvo, pero no pasó a mayores. Así que ahorita que termine de matar a este guardia, vamos ahora sí a bajar todos los gráficos, vamos a ponerlos hasta abajo para ver cuántos frames por segundo logramos tener. Vamos a tratar de bajar este uso de memoria RAM a lo más mínimo, ¿ok? Así que vamos a las opciones. También me gustaría cambiar la calidad gráfica de resolución. El problema es de que si lo cambio me va a sacar del juego y hay que volver a iniciar todo. Entonces lo voy a dejar así. Vamos a dejar el nivel de detalle al mínimo en 1, calidad gráfica en 1. Y pues realmente ya no hay otra cosa que bajar. O sea, tampoco tiene mucha configuración que ponerle. Vamos a ponerle que sí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues no, realmente es todo lo que podemos bajar. Los frames por segundo ya subieron un poquito más. Ya están en 26, 27. Esto en un uso normal. La calidad gráfica pues sí bajó un poco. La verdad, las texturas de las paredes, de los botes, o sea, sí se va un poquito de baja calidad. Digo, eso al final de cuentas no es impedimento para jugar. Al final de cuentas queremos hacer misiones, queremos navegar por todo el mundo abierto que nos ofrece este juego. Vamos a crear una pelea. E incluso, pues miren, los frames por segundo ya no bajan a más de, no sé, de 20, 25 frames. Lo único pues que sí se deteriora un poco es la calidad gráfica. La verdad estoy muy contento con este comportamiento de mi equipo. Supongo que si tuviéramos 2 GB en RAM, supongo que también lo podemos jugar. Lo que sí pasaría tal vez es de que se empiece a laguear en ocasiones. O sea, no digo que en todo el juego, siento que en ocasiones sí se podría laguear un poco. Incluso miren, el uso de la GPU, el uso de la gráfica ya bajó. La memoria estaba aproximadamente en 350 MB. Ahorita ya bajó en 291. Las temperaturas pues siguen igual un poquito. Se quedaron a lo mejor unos 4 grados menos, 4 o 5 grados menos en temperatura. Pero el uso de memoria RAM ese de plano sí sigue pues utilizando los casi 3 GB en este juego, de los cuales yo tengo 4, ¿ok? Voy a tratar de ir a otro lado. Incluso miren, en las gráficas, cuando vamos así corriendo, se tarda como que en aparecer las cosas. No sé si me explico. Ahorita estaban unos personajes, los cuales no estaban ahorita. Pero creo que el juego está bastante bien. Ya llegamos incluso hasta los 30 frames por segundo, 35 hace rato llegamos a alcanzar. Entonces, pues, el juego así la verdad es que sí se puede jugar. No tengo mucho problema en jugarlo con las paredes que no se vean de que digas, wow, qué construcción tan padre. Además de que estamos en el año como 1500, ¿no? Al parecer, o sea, la verdad no me acuerdo, pero estamos en un año en el que, pues, la construcción no estaba tan buena. O quién sabe, ¿no? Porque imagínense las pirámides cómo las hicieron. Entonces, ¿para qué digo que no construyan bien? Vamos a ver. Ok, miren, qué bueno que llegamos al agua. Porque no hemos visto. Bueno, aquí al parecer me acabo de morir. Pero, o sea, no, creo que nunca me había pasado eso. No sé si fue un error. No sé, la verdad nunca me había muerto en el agua aquí en este juego. Y me volví a regresar hasta el inicio. O sea, yo quería subir hasta por allá. Pero pues no pude. Pero bueno, la cuestión de calidad gráfica creo que ni siquiera se vio así como que el salpicón de agua. No se vio así tan real. Voy a tratar de llegar a la bueno, como a la misión que me está marcando. No, es que aquí está el agua. O sea, miren, aquí ya. Bueno, vamos a aventarnos por aquí, por la orillita, así como más rápido. Ok, vamos por acá, por acá, por acá, por acá. A ver si no me vuelvo a matar. Aparte estoy jugando con el teclado, entonces no está como muy cómodo. Más que nada por los controles, porque ni siquiera los he configurado. Pues miren, aquí estamos en una cinematográfica. Aquí sí podemos apreciar el nivel de detalle, que sí es un poquito pues más bajo, la verdad. Vamos a ir acá arriba para ver cómo se alcanza a apreciar como que el castillo en el que estábamos. Y a ver si logramos llegar a la cinematográfica para que ustedes se den cuenta cómo es que vamos a jugar.
Aquí pues ya las texturas, por ejemplo, pues de las caras se ven bastante bien. Digo, no se ve tan realista, pues también estamos hablando de un juego que salió hace, no sé, 7, 10 años al parecer. Entonces no podemos exigir mucho. Pero bueno, la verdad creo que ya me voy a despedir del video para que nos haga un poquito ya más largo. Ya comprobamos que se puede jugar a bastantes frames por segundo. Si ustedes tienen entre 2 y 4 GB de RAM, pues también lo van a poder hacer de forma muy fluida. La verdad es que no vamos a alcanzar frames por segundo tan fenomenales, pero lo vamos a poder conseguir. Y sobre todo pues hay que disfrutar la experiencia de este juego. Nos acaba de dar un lag de 15 frames por segundo. Nada que se pueda resolver, la verdad. O que nos podamos quejar, ¿no? Entonces, pues miren, ya llegamos aquí con el jefe maestro. Pues con esta escena me voy a despedir. Espero que les sea de gran utilidad. Que si necesitan más juegos para probar, si quieren que probemos alguna otra cosa, pónganme en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal para seguir con esta serie de tutoriales en los cuales probamos juegos en PC, en una laptop de bajos recursos. Así que espero que te haya funcionado y nos vemos hasta la próxima en tu canal Atmósfera Tecnológica. Y con esta escena me despido.